Bien, Dios nos bendiga nuevamente con un pequeño inconveniente de no poder hacer un video. Con algún inconveniente hemos tenido que separar en primera y segunda parte esta lección, que estamos estudiando el tema salir de ella, pueblo mío, en Jeremías 51, del versículo 45 al 56. Ya como tenemos la primera parte, vamos a proceder a revisar rápidamente la segunda parte, que tiene por título Los salvados se gozarán juntamente con la creación. Dice el expositor: desde que la tierra recibió la sangre del justo Abel, el hombre no ha dejado de contaminar la tierra que Dios hizo, buena en gran manera. Y eso es cierto, eso es verdad. Desde que el hombre está en el mundo, se ha levantado contra su prójimo, ha querido vivir su propia vida, ha ignorado los mandamientos del Creador y ha seguido los designios de su malvado corazón. Lo vimos en los primeros padres, bajo la influencia de nuestro adversario, nuestro enemigo, que no quiere que nosotros vivamos eternamente con Dios. Él se siente desplazado, fue destituido, era el ángel más importante, y de ese tiempo hasta ahora él ha venido influyendo en las conductas, en las conciencias, en los corazones, en las acciones de las personas, de tal manera que hoy estamos en un mundo totalmente corrompido. Solamente la iglesia del Señor Jesucristo es la que levanta la bandera, el baluarte de la verdad, y trata por la gracia de Dios apartarse de todo tipo de mal, de todo tipo de pecado. Ya vemos que Dios juzga todas las cosas y Dios juzgará el mal algún día. Lo vemos en esta Babilonia literal, lo veremos en la Babilonia espiritual de los últimos tiempos, el sistema religioso y corrompido que usted y yo perfectamente conocemos. ¿Qué es lo que nos habla el expositor? Bueno, nos habla acerca de este pueblo Israel que tuvo la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, entre la maldición y la bendición. Lamentablemente, su camino, su elección no fue el mejor y terminó finalmente como una nación llevada al cautiverio, y terminó como nación, terminó su reinado, terminó como una nación muy bendecida por el Señor. Pero Dios tenía un plan con ellos, y después de los 70 años de cautividad, Él los trae de regreso para bendecirlos. De esa manera también pudiera nacer el Salvador en las tierras allí de Judea, en Belén de Judá. Pero, como digo, los salvados se gozarán juntamente con la creación, porque también no solamente el hombre sufre, el justo sufre en medio de esta generación corrompida, como sufría Noé, como sufría Lot en medio de esa gente corrompida allí en Sodoma, en Gomorra, sino que también hoy en día la iglesia, los temerosos del Señor, también están sufriendo. Y así también la misma tierra, lo que Dios ha creado, la creación también gime como con dolores de parto. Entonces es justo que nosotros podamos entender este tema, y hoy el consejo, ¿no es cierto?, es salir de ella, pueblo mío, dice el Señor. Y es por eso que en la última parte, o en esta segunda parte, estaremos revisando un poquito esto, porque ciertamente cuando vemos esta Babilonia, es la que representa un sistema corrompido en realidad, ¿ya? En más de 287 veces en la Biblia, más que cualquier otra ciudad, se nombra a Babilonia, más que cualquier otra ciudad, son 287 veces, con la excepción de Jerusalén, por supuesto, se nombra a este sistema. Es la esencia, en realidad, como dijimos, de todo el mal, de todo el pecado, de todo el pecado. Por lo tanto, creemos ciertamente de que Dios va a llegar el momento en que Él va a hacer justicia, porque, como decía la primera parte, los juicios de Dios son justos y verdaderos, y los salvados finalmente resplandecerán a perpetua eternidad. Por lo tanto, llegará el día, como dicen los profetas, el día grande y terrible, el día grande y terrible, en que la creación misma será libertada, el justo será libertado de todo tipo de corrupción y de esclavitud. Por eso quizás el final de este estudio de Jeremías nos habla acerca de salir de ella, pueblo mío.
Pero apartarse de Babilonia, apartarse del mundo que está bajo ese dominio, ese control, es un tema que se repite a lo largo de las escrituras. Al cristiano hoy en día y al pueblo de Dios siempre se le exhortó que debía de apartarse, de no contaminarse, de no mezclarse con otras naciones que iban a corromper sus costumbres y lo iban a apartar del amor de Dios, iban a perder la calidad de hijos, porque Israel es el hijo de Dios, Israel es hijo, Él es el Padre. Nosotros también tenemos nuestro Padre Celestial, nosotros la iglesia, Él nos compró a precio de sangre, somos pertenencia suya. Y también la exhortación es la misma en todos los libros. Es más, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Nos prohíbe el Señor que nosotros tengamos esa unión, esa unión. Por eso que es importante que nosotros en esta hora podamos entender cuál es el tema final de esta lección en que el Señor nos habla. Porque hablando de Babilonia, hablando de su pecado, dice que ha subido hasta el cielo. Ha subido hasta el cielo. En Apocalipsis 18, nosotros podemos leer acá en este texto, en este libro Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis dedica 2 capítulos y un poquito más hablando acerca de la Babilonia. No de la literal, sino que del sistema religioso. Aquí, como podemos ver en el 18, el 4 y el 5, dice así: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Como podemos ver, en este caso el pecado había subido hasta el cielo, igual que en la torre de Babel. Ellos querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Su pecado tenía que llegar hasta el cielo y Dios se acuerda de ellos, mira y los ve que es lo que están haciendo. Aquí el Señor también se ocupa de, como dice este versículo, se ha acordado de ellos. Y dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Eso es lo que sucedió en tiempo de Judá, eso es lo que sucedió con Babilonia, arrasó a Judá, le hizo tanto daño, le hizo tanto mal, le profanó su lugar santo, y eso prácticamente ahora viene lo que vimos la semana pasada, la venganza de Dios, la venganza del Señor. Por eso que es importante que nosotros podamos entender lo que esta lección a nosotros nos muestra. En ese tiempo, en el tiempo de exilio, en el tiempo en que el Señor desarraigó a su pueblo y se lo llevó por 70 años a la tierra de Babilonia, Judá fue liberado finalmente al término por el amor y la gracia y por el pacto que Dios había hecho con sus hijos. Entonces fue liberado. Después de la caída de Babilonia por los persas, por los medos, por los medo-persas, fue Ciro quien decretó un permiso para que los judíos pudieran regresar a su tierra y no que huyan en realidad. Entonces, cuando nosotros encontramos estos pasajes en Jeremías, que ya lo hemos estado leyendo, lo hemos estado repitiendo varias veces, en el capítulo 50, en el 51. De hecho, en el 51 dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, Jehová le dará el pago. Entonces, aquí, ¿cuál es el consejo? Es huir, salir. ¿Qué es lo que dice, no es cierto, en los otros versículos que nosotros tenemos acá? Que el pueblo tenía que salir y tenía que huir de Babilonia, porque el mal se había aproximado. Sin embargo, mirando la historia, usted sabe perfectamente que ellos, cuando los medos, cuando Ciro, entonces reemplazó los medos al gobierno babilónico. Belsasar era el rey, ¿no? Estaban comiendo, bebiendo, estaban en fiesta, tomando inclusive vino en los vasos sagrados. O sea, la perversión, el pecado, la corrupción era extrema. Entonces Dios levanta a Ciro como un instrumento
de justicia para pagarle a Babilonia todo el mal que había hecho. Pero los judíos no tuvieron que huir, no tuvieron que salir. Es más, hallaron gracia en los ojos de estos nuevos gobernantes. Y allí estaban, ¿no es cierto?, Daniel, si no me equivoco, estuvo casi bajo 3 gobernantes y él era un ministro, él era un hombre importante en el gobierno, como lo fueron, ¿no es cierto?, Sadrach, Mesach y Abednego en el tiempo de Nabucodonosor. Entonces, ellos no tuvieron que huir, porque ciertamente tuvieron que pasar un tiempo, no muy largo, pero tuvo que pasar un tiempo para que realmente ellos pudieran volver a su tierra. Mire lo que dice el libro de Esdras 1, versículos 2 al 4. Dice, bueno, capítulo 1. Vamos a leer estos versículos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿le parece esto a usted que ellos tienen que huir? ¿Que ellos tienen que salir apresuradamente? No, ¿no es cierto? Sin embargo, esto se entiende de la siguiente manera. En la Babilonia literal no tuvieron que hacerlo, porque bajo el edicto de este rey ellos pudieron salir, y salieron bajo la bendición de Dios y también bajo el amparo, el cuidado, la protección del gobierno de ese momento del rey Ciro y luego de Darío, quien ordena que se edifique, le entrega el oro, le entrega plata, le entrega los metales y además le devuelve todos los tesoros que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, al cual él arrasó y destruyó. Entonces, esto nos hace pensar una cosa: ¿de qué Babilonia está hablando? ¿De qué sistema está hablando? Del cual tenemos que huir, salir, no tocar lo impuro, no contaminarnos, no contaminarnos con ello, del sistema religioso que impera en el mundo en el día de hoy. Y también será en los días futuros, en los años futuros, y que esperamos que el Señor sea guardando a la iglesia, porque la iglesia salió del mundo, nosotros salimos del mundo y debemos de vivir una vida apartada, no contaminarnos ni con sus costumbres, ni siquiera con sus fechas. Y esas fechas muchas veces del mundo han entrado a la iglesia, se celebran, yo no estoy muy de acuerdo, pero la gran mayoría lo hace como algo tan normal, como algo quizás en cierta esfera, en cierta manera, no son perjuiciosas, no son malas, pero su influencia no es buena. No es buena tampoco. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso siempre tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque al igual, mire, al igual que los judíos fueron a Babilonia, ellos podían vivir en medio de ese pueblo, vivir en esa cultura, plantar, comer, cosechar, edificar y aún casarse, pero no contaminarse con ello. Allí es donde uno tiene que salir. Jesús anduvo con la ramera, estuvo con los publicanos, lo catalogaron como un hombre bebedor, sin embargo, él nunca tuvo complicidad con el pecado y eso es lo importante. Hoy en día nosotros estamos también lo mismo que los judíos en Babilonia. En esta Babilonia que nos rodea, nosotros por eso allí tenemos que salir de ella, en el sentido espiritual, no en el sentido físico, porque estamos en el mundo.
y algún día saldremos de este mundo. Dios nos sacará también un día de este mundo. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Pero mientras tanto, debemos nosotros de mantenernos personas limpias, santas, puras delante del Señor, aunque el pecado nos rodee, aunque la cultura nos rodee, aunque las costumbres hayan ingresado muchas veces a la iglesia. Nosotros tenemos que ser lo que el Señor pretendió de este pueblo, un pueblo apartado para el Señor. Entonces, como vemos, entendiendo que la orden de salir como huyendo solo se aplica a la Babilonia de los últimos tiempos, al sistema, como digo, corrompido, al sistema religioso de pecado, que prácticamente se va a llegar a lo último en el tiempo del anticristo. Entonces, como una gran lección práctica para nosotros en esta segunda parte, que ya hablamos de gozarse por esa liberación, ¿no? Porque habrá gozo, habrá alegría, contentamiento cuando Satanás sea atado por 1000 años, cuando Satanás finalmente sea lanzado al lago de fuego y de azufre que arderá por una eternidad. Habrá gozo y alegría cuando el bien venza al mal definitivamente. Entonces, como una gran lección práctica para nuestras vidas en este estudio final del libro de Jeremías, debemos de considerar que nuestro llamado como creyentes en la Babilonia, donde nos toque vivir, esto es para la iglesia, donde quiera que vivan, en cualquier país del mundo, donde nos toque vivir en este mundo, en esta Babilonia, debemos integrarnos a la cultura, pero sin participar de su corrupción. Eso es lo importante. Finalmente, una de las lecciones para Israel, para Judá, estos 70 años de cautiverio sirvieron para que ellos oraran, para que ellos leyeran la Torá, para que ellos, así nacieron las sinagogas, por ejemplo, si no tenían templo, así nacieron las sinagogas, donde ellos se reunían los varones y leían la ley del Señor. Finalmente ellos se sanaron de la idolatría. Nunca más fue un pueblo idólatra, nunca más los judíos llegaron a ser hasta el día de hoy un pueblo que adore a otros dioses. Ellos adoran: oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno, es uno, uno es, y eso es lo que ellos creen realmente, ¿ya? Entonces, esa es la lección. Estamos en el mundo, no somos de este mundo, y como dice Efesios capítulo 5, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Esa es la actitud que debe tener hoy en día el pueblo de Dios. Esa es la actitud que debe tener el Hijo de Dios en medio de esta generación mala y perversa. Por eso el título, sí, salid de ella, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. En este sistema religioso en el cual nosotros estamos, este sistema babilónico, podríamos decir, nosotros tenemos que mantenernos puros. Entonces, Dios nos bendiga. Solamente entender que la iglesia, nosotros debemos ser la luz, la sal de la tierra en medio de este mundo, alumbrar hasta donde el Señor nos permita, hasta el final. Cuando la ira de Dios se desencadene sobre esta Babilonia, entonces se cumplirá toda esta profecía, tanto de Jeremías, de Isaías, de otros profetas y de lo que habla el libro Apocalipsis, que como dije anteriormente, hay 2 capítulos y medio prácticamente que hablan de la Babilonia espiritual, la Babilonia, la gran ramera. Entonces, Dios nos bendiga. Somos, como digo, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Juan capítulo 17, versículo 15, el Señor orando dijo al Padre: te ruego, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Me entiende? Ese es en realidad lo que nosotros sacamos como lección en esta parte, en este libro final del libro de Jeremías. Las referencias las tenemos acá prácticamente, están en la misma lectura bíblica que hemos tenido del libro de Jeremías, como 51:48 dice ahí, y 51:48 es parte de la lectura bíblica. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Y Apocalipsis 18:20
Vamos a leer Apocalipsis 18, versículo 20. Dice nuestro expositor, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. O el versículo 18, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo. También el versículo 6 y el 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué nos muestran los reinados y los imperios pasados? Que Dios reina sobre todo gobierno. Dios reina sobre todo gobierno y finalmente Él impondrá, Él hará, ¿no es cierto?, justicia. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto, dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada, como muy confiada. Pero realmente el mal se acerca, el mal se avecina, y no sabrán. Cuando digan paz y seguridad, de pronto vendrá el quebrantamiento y no se darán cuenta cómo vendrá el mal sobre ellos. Dios nos guarde a nosotros, guarde a la iglesia, nos guarde a cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, para que en ese tiempo tan difícil, tan doloroso, de tanta muerte, porque los juicios de Dios caerán sobre los moradores de la tierra. En un solo juicio morirá la cuarta parte de los habitantes de la tierra. En un segundo juicio morirá otra cuarta parte. Digamos que en dos juicios la población del mundo será diezmada, más que diezmada, llegará a la mitad de sus habitantes. Entonces el Señor nos bendiga. Al final de la gran tribulación y de la destrucción, ¿no es cierto?, del Armagedón, de la bestia, del anticristo, los sobrevivientes de este mundo de carne y hueso serán preservados para, para el reino milenial. Lo mismo que Noé fue preservado, ¿ya? Fue preservado para que él pudiera poblar la tierra. Entonces, Dios nos bendiga en esta hora. Yo agradezco al Señor, a pesar de las pequeñas complicaciones que tuvimos para este estudio, este video, así que puedan ver la primera y la segunda parte y que el Señor me lo bendiga. Para entrar para la próxima semana en el libro de Ezequiel, lean la introducción. Es un libro muy especial porque Ezequiel habla desde la cautividad. Y curiosamente ya habían cautivos allí en Babilonia, y él también les habla y les narra lo que va a suceder en Judá. Es como retroceder en el tiempo, pero nos da mayor riqueza escritural, y que el Señor nos bendiga, les bendiga a ustedes grandemente. Nos despedimos esperando que el Señor le dé un hermoso fin de semana, una reunión, un servicio bendecido en el